Saludos mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efren, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes hoy lunes 4 de diciembre del 2023. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Gracias por estar presente para alimentarnos juntos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. En el Salmo 119, versículo 130 nos dice la palabra de Dios que al explicar la palabra de Dios, abre el corazón, la mente, el corazón de los sencillos. Por eso es importante que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva y que la pongamos por obra, que no nos contentemos solamente con escucharla. Nos dice ya en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Comencemos, mis queridos hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al entrar en Cafarnaún, se le acercó un centurión y le rogó diciendo: Señor, mi criado yace en cama paralítico con terribles sufrimientos. Dícele Jesús: yo iré a curarle. Replicó el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que digas de palabra y mi criado quedará sano, porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este: vete, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 4 de diciembre de 2023. Hoy estamos leyendo y meditando el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, del versículo 5 al 11. El centurión que viene a pedir al Señor Jesucristo por su criado, por su servidor que está paralizado. Aparte que está paralizado, está atravesando por terribles sufrimientos. Entonces, el centurión le rogó diciendo: Señor, mi criado yace en cama paralizado con terribles sufrimientos. Entonces, aquí teológicamente nos muestra el Señor, en la palabra de Dios, en primer lugar, que nosotros podemos orar siempre los unos por los otros. El criado estaba enfermo. ¿Qué hace su jefe? Va al Maestro, a Jesús, a rogar por él, para que lo sane, para que lo libere del dolor y del sufrimiento. San Pablo nos dirá también allá en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, que es necesario que se hagan rogatorias, plegarias, acciones de gracia, unos por otros. Entonces siempre tenemos que orar por todos, incluyendo, Jesús nos enseña ya en San Mateo capítulo 5 del versículo 42 en adelante:
incluyendo que debemos de orar siempre por nuestros enemigos. Debemos de siempre orar por todos. Colosenses 4, del 2 al 6 nos muestra que debemos de orar siempre, y cualquier preocupación que tengamos debemos de presentarla al Señor con acción de gracia. O sea, que tenemos que presentar la oración, pero seguida de la acción, no solamente quedarnos en la oración. El jefe muestra tanto la fe en Jesucristo, viene de lejos, como nos dice por allá en Baruch capítulo 4, versículo 37, que vienen del oriente y el occidente a reunirse con el rey para la gran alegría. Entonces él, no importa qué tan lejos puede ir, qué tan lejos debe de ir, él va porque él sabe a quién va, porque tiene la fe, la certeza, la convicción que Jesús puede hacerlo todo. Y no solamente eso, de hecho Jesús le dice, yo iré a sanarle a él. Entonces él le dirá al Señor lo que está escrito en Salmo 33, versículo 9. Solamente di una palabra y con eso mi siervo sanará. Entonces es muy importante, muy grande la fe que él tiene, y muy importante que ustedes y yo tomemos en cuenta nuestra fe en el Señor. Tiene que ser una fe firme, no una fe vacilante. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos al Señor que nos ayude con esto o aquello y no lo obtenemos? Ya nos dirá el apóstol Santiago en Santiago 4 del versículo 2 en adelante: si ustedes piden y no reciben, es porque no saben pedir. Por eso siempre, antes de pedirle algo al Señor, es importante que le invoquemos al Espíritu Santo que nos ayude a pedir. San Pablo, claro, nos dice en Romanos 8:26 que ustedes y yo no sabemos cómo o qué pedir, que el Espíritu Santo viene con gemidos inefables para ayudarnos a pedir lo que es necesariamente bueno y correcto para nosotros. Porque a veces nosotros humanamente podemos pedir algo que pensamos que está bien, pero sucede que ese no es el plan de Dios. Por ejemplo, Efesios 3:20 nos dice que el Señor nos tiene que dar siempre cosas mucho mejores y más grandes que nosotros pedirle a Él, sino que a veces nosotros podemos encerrarnos en nuestra mente pequeña y pensar que aquello que pedimos al Señor, eso está bien. Tenemos que siempre pedir al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ilumine nuestra mente, para nuestro corazón, para de esa manera poderle pedir al Señor lo que nosotros querramos y poner todo en las manos del Señor. Proverbios 16:1 dice: el hombre propone y Dios dispone. Entonces el hombre le hace la propuesta al Señor, pero Dios es quien tiene siempre la última palabra. Entonces, ¿cómo haríamos que aquello que nosotros planeamos se lleve a cabo? Proverbios 16:3: pon en las manos del Señor lo que piensas hacer y todo se llevará a cabo. Entonces sucede que a veces nosotros al Señor lo dejamos al último. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo. Pero si nosotros no somos nadie, mis queridos hermanos y hermanas, voy a hacer esto si Dios quiere. Si Dios permite, haré aquello. Pero a Dios le dejamos de un ladito. Y hoy, en el Evangelio del día de hoy, el Señor nos muestra de una manera fácil para ustedes y yo de entender que el Señor debe estar siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, que nuestra fe debe estar puesta en Él y en nadie más. Por eso el centurión le dice: Señor, lo que ustedes y yo decimos en la misa: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Se han dado cuenta? Ustedes y yo, cuando decimos eso en el momento de la misa, y está tomado de la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos afirmando: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, yo estoy lleno de pecados, soy débil, soy un siervo inútil, pero tu palabra tiene poder. Como Dios hizo todo a través de su palabra, y su palabra tiene poder para hacer todo lo que Él quiera. Solamente di una palabra y me quedaré sano, o mi ser querido se quedará sano. Cuán importante es de nosotros papás orar por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, hermanas y todos los hermanos y hermanas en Cristo en general. Muy importante orar siempre los unos por los otros, porque el Señor siempre escucha. Cuando
El Salmo 145, versículo 18 en adelante, nos dice: el Señor está cerca de todos los que le invocan de corazón. Entonces el Señor está siempre puesto para escuchar a ustedes y a mí nuestras súplicas, nuestros clamores, nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes, nuestros tormentos. Fácilmente, porque en Salmo 94, versículo 9 dice: ¿acaso no va a escuchar aquel que hizo el oído? ¿Acaso no va a ver aquel que hizo el ojo? El Señor escucha nuestras plegarias, nuestras oraciones, nuestras alabanzas, porque Él hizo el oído. Y Él está siempre, inclina su oído, nos dice en el libro de los Salmos: Dios inclina su oído a quienes lo claman y obran con rectitud. Ese es otro detalle también. A veces nosotros podemos decir, el Señor no me escucha, llevo pidiendo tanto tiempo, pero a ver, ¿cómo estamos ante los ojos del Señor? Estamos obrando la voluntad la voluntad de Dios, la verdad, la justicia. Entonces hay que analizar en eso también. ¿Y cómo no va a ver aquel que hizo el ojo? El Señor que hizo el ojo, Él mira los sufrimientos suyos y los míos, incluyendo los que nosotros mismos no nos damos cuenta de lo que están por venir. Salmo 139 nos dice que el Señor sabe todo pensamiento, incluso antes que llegue a nuestra mente, y toda palabra, incluso antes que llegue a nuestro corazón. Tanto así que Isaías 49:1 dice que el Señor nos llamó antes de que estuviéramos en el seno de nuestra madre. Entonces Él nos conoce más que nadie. Como Él nos conoce más que nadie, en Él tiene que estar nuestra confianza. Él jamás nos va a abandonar, Él jamás nos va a traicionar, jamás nos va a ser infiel, aunque ustedes y yo muchas veces le hayamos sido infiel. Pero ¿cómo le hubiera sido fiel al Señor? ¿Cómo le hubiéramos sido infiel al Señor? Simplemente cuando ustedes y yo hemos puesto cosas, prioridades antes que Dios en nuestra vida. Cuando hemos puesto nuestra familia, el trabajo o lo que sea antes de Dios. Es claro, Mateo 10:37, cuando dice el Señor: aquel que ama más a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, a quien sea más que a mí, no es digno de ser discípulo mío. Y a veces nosotros decimos a nuestro prójimo: te amo, mamá, papá, hijo, hija, a la esposa, al esposo, a quien sea, te amo. Oh sí, qué belleza. Y a Dios, ¿cuántas veces le decimos: Señor, te amo, gracias por este día? ¿Se dan cuenta? Entonces, importante, mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor es, como dice Apocalipsis 1:8, el principio y el fin, el alfa y el omega. Él tiene que estar siempre primero en nuestra vida. Y guiados de su palabra, acerquémonos con fe al Señor. Él es poderoso, como dice Romanos 4:21. Él es poderoso para cumplir todo lo que Él dice. Y ustedes y yo recordemos siempre Salmo 119, versículo 114. El Señor es mi escudo, Él es mi refugio. Yo espero en tu palabra. Si espero en la palabra de Dios, significa que tengo que alimentarme diariamente de la palabra de Dios. Nosotros nos alimentamos al cuerpo, que se van a comer los gusanos algún momento, que el Señor nos llame a su presencia, nos alimentamos bien. El alma que va a vivir para la vida eterna o el sufrimiento eterno, no le alimentamos. Entonces eso es, mis queridos hermanos, que nosotros debemos de tomar en cuenta para que vivamos tranquilos, una vida llena de fe y guiados por el Espíritu Santo. Y lo primero que le pidamos al Señor sea, como dice Lucas 11:13, que nos dé el Espíritu Santo. Nos dice: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más Dios dará el Espíritu Santo a quienes ustedes se lo pidan? Por eso había iniciado al inicio mencionando que antes que vayamos a hacer cualquier cosa debemos de pedir al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ilumine, que nos ayude a pedir, porque nosotros no sabemos lo que sabemos. Y eso dice Romanos 8:26, yo no estoy diciendo. Nosotros no sabemos lo que necesitamos, lo que realmente nos conviene. Por eso es importante que clamemos al Espíritu Santo, que vienen gemidos inefables a ayudarnos a nosotros a pedir lo que necesitamos pedir. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes
Que la intercesión de la bienaventurada Virgen María les acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Denle suscribir a este su canal de evangelización, denle compartir y recuerden, Romanos 10:17, la fe viene de la predicación de la palabra de fe. Queremos que nuestra fe se fortalezca, alimentémonos más de la palabra del Señor.